Hola a todos, buenas tardes. Me vais a perdonar que llevamos unas semanas sin subir vídeos, pero sabéis que este canal va al ritmo del trabajo que tengo. Cuando tengo algunos huecos, puedo meter vídeos, seguimos con la formación. Bien, nuestro curso de fotografía. Hoy vamos a hablar sobre la apertura del diafragma y la profundidad de campo. Recordamos que hemos visto que tenemos pilares fundamentales de la fotografía. Velocidad de obturación, que ya lo hemos visto, veremos el sensor. Ahora vamos a ver la apertura del diafragma. Para ello tenemos que saber que un objetivo es un conjunto de lentes por las que penetra la luz hasta que llega a la superficie fotosensible. Eso significaba al carrete en analógico y al sensor en digital. Como veis, un objetivo es un conjunto de lentes. Normalmente los fotógrafos dicen, pásame la lente tal, pásame... Es una simplificación, es un conjunto de lentes unidas, que eso es lo que va a ayudar a que tengamos una profundidad de campo diferente, un efecto óptico diferente, utilizando la apertura del diafragma. Bien, el diafragma es un mecanismo, es una apertura, es un mecanismo de apertura variable que lo que hace es que controla la cantidad de luz. Como veis, está insertado dentro del objetivo y conforme la apertura es mayor, entra mayor cantidad de luz o entra menos luz. Lo vamos a representar por el número f, lo que sea, que es una función matemática de la superficie de la apertura de ese diafragma. Tiene una definición matemática un poco más complicada, así que iremos a lo mnemotécnico o al razonamiento práctico. Lo vamos a identificar con el número f y en la cifra siguiente va a indicar el tipo de apertura, mayor o menor. ¿Qué significa ese número f? Bien, si el número f grande representa una apertura pequeña, es decir, un f16 es una apertura pequeña, entra poca cantidad de luz. Pero si es un número f pequeño, entra una gran cantidad de luz porque la apertura es mayor. Un diafragma muy abierto permite una mayor entrada de luz, pero reduce la profundidad de campo. La profundidad de campo no es otra cosa que la distancia comprendida entre dos puntos más próximo y más lejano del objeto que pueden ser reproducidos con nitidez. Es decir, la parte de una fotografía que está representada con mucha nitidez, esa es la profundidad de campo. Lo vamos a ver de una manera gráfica. Fijaros, si imaginaos que enfoco al segundo caballo que estáis viendo en la diapositiva y tengo una apertura de campo pequeña, tengo un F pequeño y una apertura grande. Fijaros que lo pongo visualmente porque a veces son conceptos que parece que son contradictorios, ¿no? Si yo enfoco al caballo, si el segundo caballo está perfectamente, ese es el logo de mi empresa, pues el segundo caballo está perfectamente enfocado, esa sería la profundidad de campo. Pero si por el contrario yo aumento el número F, subo de un F2 a un F16, la apertura se cierra y por lo tanto tengo una profundidad de campo mayor. Aunque enfoque al segundo caballo de nuevo, el tercero y el cuarto y el primero, tanto la distancia por delante como por detrás, estaría enfocado, estaría nítida. Aumentaríamos la profundidad de campo. Bien, ¿os acordáis que hablamos de los distintos modos de cámara? Vamos a trabajar en el modo de apertura. ¿Por qué? Porque si entra luz por el diafragma, ¿qué pasa con el obturador? ¿Os acordáis? Esto es un equilibrio, una ecuación de un equilibrio. Si entra por el diafragma, sale por el obturador una cantidad y lo que necesitamos es un equilibrio en la cantidad de luz, el nivel de exposición, pero paso a paso. Eso lo veremos en manual. Por lo tanto, nosotros trabajamos en el modo de apertura y simplemente vamos a pensar si queremos una profundidad de campo mayor o menor. Para relajarnos solamente en eso. Haríamos una composición, trabajaríamos en reglas de composición, ¿os acordáis? Trabajaríamos con una apertura mayor o menor y solamente tenemos que centrarnos en eso. Es una forma de aprender mucho más eficaz. Bien, una manera mucho más visual. Os pongo las diapositivas para que podáis parar el vídeo o volver, porque dicho rápido puede ser un poco complicado, pero es súper sencillo. Fijaros, yo tengo una apertura grande, que significa un F pequeñito. Un F2.8 te da poca profundidad de campo. Número pequeñito, poca profundidad, pero apertura grande. Fijaros, en ese campo la cantidad de flores que son nítidas es una franja muy pequeñita. Tengo un F2.8.
Si yo aumento ese número f, aumenta la profundidad de campo, la cantidad de flores que están enfocadas. Hasta que yo aumente a un F10, fijaros la cantidad de flores que están nítidas entre un F2.8 y un F10. ¿Veis? Aquí podéis ver visualmente la relación. Hay un montón de diapositivas como ejemplo. Mucha apertura de diafragma, poca apertura de diafragma, los números F. Es lo mismo representado de una manera similar. Ejemplo práctico. Tenemos una fotografía. Vamos a pensar en esa fotografía en 3 planos. Primer plano, la ovejita. Segundo plano, el que estaría perfectamente enfocado, nítido. Y el tercer plano, que no estaría enfocado, que sería el fondo de este agricultor. Esto es en Perú, en uno de estos viajes interminables por carretera, que saltas de la furgoneta porque estás desde Guanjos hasta las narices y porque a veces es complicado después de 16 horas de carretera, pero bueno, anécdotas aparte, y paras por mitad y encuentras un pueblecito. Te vas a descansar, viene el señor agricultor y tú piensas, apertura. Quiero poca profundidad de campo porque lo que quiero es el señor enfocado, no me interesa el fondo o no me interesa la ovejita, o simplemente es parte de mi composición, quiero un fondo borroso, que no esté nítido, para que no distraiga, porque veis que hay muchas casas, mucho fondo, y quiero que la atención se centre en el ganadero. Bien. Y la ovejita no necesito que esté enfocada porque quiero que dé información en el encuadre. Bien, ¿cómo plantearía yo esta foto? Pues primero, cojo el modo de apertura, selecciono mi modo de cámara en apertura, selecciono mi apertura, un F4, mi punto de enfoque en la cara del señor, que es lo que quiero que esté perfectamente nítido, con esa profundidad de campo suficiente para que todo el cuerpo esté correcto. Presiono el botón hacia la mitad, confirmo el enfoque y disparo. De otra manera visto, toda la profundidad de campo sería esa parte nítida, todo el cuerpo de este señor. El punto de enfoque iría a los ojos, que es lo que más me interesa, y el primer plano y el tercero estarían desenfocados. Como yo tenía tiempo de seguir jugando, fijaros, aquí vuelvo a utilizar lo pongo en amarillo, un teleobjetivo 210 milímetros, porque en el próximo vídeo veremos los factores que influyen en la profundidad de campo y se potencian más o menos. Entonces, un teleobjetivo voy a potenciar la profundidad de campo, una apertura grande, 4.5, aumento la profundidad de campo también y disparo. Fijaros que estoy disparando a 1/160. ¿Os acordáis la ley de inversa de la focal? Que la vimos en un vídeo que os voy a dejar por aquí arriba. La estoy incumpliendo, pero yo recuerdo perfectamente que en ese prado estaba tumbado y tenía una posición de disparo muy estable. Por lo tanto, me arriesgué a disparar por debajo de la inversa de la focal y entonces siguió estando nítido. Recordaros que os suscribáis, porque este tipo de cosas son súper útiles en los siguientes vídeos. Y como tenemos una agenda brutal, no puedo garantizaros que salen todos los vídeos todas las semanas y que si os interesa esta información viene mucho más y mejor y diapositivas súper curradas. Bien, Patagonia, Chile, perdón, Argentina. Esto es Argentina, esto es Ushuaia, fin del mundo. Si queréis ver la historia de este remolcador, de este San Christopher, iros a Instagram, porque allí tengo toda la historia. Y si me queréis seguir, ahí cuento algunas historias, los pies de foto que pueden ser chulas. Este remolcador, bueno, id y miradlo para allá. ¿De dónde viene? De la Segunda Guerra Mundial, llegó hasta Argentina, brutal. Bien, como veis, yo quiero un paisaje, por lo tanto lo quiero todo enfocado. Pues, primer plano, segundo y tercero. Utilizo una F muy grande, un agujerito pequeño, un F20. Esto es un error, ¿vale? Os voy a dejar aquí otro vídeo porque si la F es extrema y se va a 20 o a números muy altos, vamos a tener un pequeño error de difracción, que para los más avanzados os dejo aquí el vídeo que lo podáis ver. Esto es Perú, cerca de Iquitos, comercio del banano. 70 milímetros, 6.3, intento que casi todo esté enfocado. En nocturno no me quiero pasar, no quiero disparar por debajo de 70 milímetros, ajusto un poco la velocidad, sacrifico para tener una buena foto. Otros ejemplos chulos, un mono en mitad de Marruecos, 55 milímetros, 4, pero estoy muy cerca.
La distancia es otro factor que afecta, lo veremos también visualmente en ese vídeo que os comento. Y fijaros que todo menos los ojos del mono, hasta incluso los labios, están desenfocados, no están nítidos. ¿Por qué? Profundidad de campo muy pequeña por la distancia. 3 ejemplos chulos. Bien, Matmata en Túnez. 30 milímetros, 9.5, casi todo enfocado. ¿Pero por qué? Es un angular, tengo distancia y consigo ver un poco la puerta del fondo, la pared perfectamente y todo el largo de la persona, que está un poco en diagonal respecto al fotógrafo, está enfocado. Perú, otro, me salta otra vez la regla de la inversa de la focal y dispara 130 sobre 240 milímetros. Estaba tumbado debajo de un soportal cerca del ayuntamiento. Pum, el caso parecido al del agricultor. Primer plano desenfocado, tercero desenfocado, segundo el soldado perfectamente nítido. 6.3, 240 milímetros. Bien, ahora sí, Torres del Paine, Patagonia, Chile. 12 milímetros, 18 milímetros, un gran angular. 22, F22, de nuevo, agujero pequeñito, error de difracción. Es muy pequeño, pero lo vais a notar conforme ampliéis. ¿Podría haber sido la mejor apertura? No, la mejor apertura habría sido un 13, un 11, algo así, ¿vale? Para no incurrir en ese efecto. Pero entramos en detalle en el vídeo, como os digo. Nueva York, ese gran escenario. Metro, esto debe ser Times Square seguramente, que pasaba todos los días. Un F4, ¿veis? Primer plano desenfocado, segundo nítido, que es el sujeto. Vosotros vais a jugar con eso ahora. ¿Dónde queréis que vuestro ojo tenga esa nitidez? Ahí, ese es el juego que tenéis ahora que pensar. Antes teníais congelo o no congelo, movimiento, sensación de movimiento o congelar. Ahora es qué está nítido, qué no y en cuánta cantidad. Merzuga, Marruecos, las puertas del Sáhara, en ese país. Un F8, quiero que todo esté nítido, incluidas dunas, los turistas que se ven por las dunas y las señoras esperando a que fraguen los ladrillos, una fábrica de ladrillos a las orillas del lago. Noruega, regla de composición que no vimos que está pendiente, que es rellenar el encuadre, 210 milímetros, fíjate, 1 partido 200, exactamente igual, error de la inversa a la focal, pero yo estaba tumbado en el suelo, posición estable de disparo, y 7.1, perfectamente nítido, el tipo y el caballo. El resto, información de relleno de la fotografía y lo que consideramos más adecuado. Me interesaba el tipo, sus pieles, porque había mucha información en la foto. Así podríamos seguir fotografías y fotografías. Y como veis, si vamos ampliando vídeos, vais viendo un montón de cositas que se pueden sacar de las fotos. Ya comentamos que analizar fotografía o deconstruirla es una asignatura en sí sola. Espero que este vídeo os haya interesado. Suscribiros, un like siempre ayuda, a echar un vistazo a los otros vídeos del canal. Como siempre, comentad y las dudas que tengáis, ponedlas en los comentarios, en el cajón. Si queréis dudas súper rápidas por el WhatsApp, por Instagram, todo, meteros en mi programa de coaching que llevo alumnos de todas partes del mundo, ¿vale? Que veamos negocio, mentalidad, psicología y podamos tener una comunicación súper fluida. Si no estáis en el programa de coaching, por favor, en la comunidad, que todo el mundo se beneficie de ello, porque no tengo tiempo para todo el mundo, ¿vale? Muchas gracias, nos vemos en próximos tutoriales.